Vale, vale. Bueno, pues yo creo que me conocéis casi todos y todas, si no es en persona, así por la cámara, aunque sea por mi nombre, por el contacto que habéis tenido conmigo a través del curso online, o porque os he mandado la información, o igual no, alguno, ¿no? O alguna, pero bueno, soy Ana León, soy coordinadora el foro de Derechos Humanos y Paz del País Vasco, Escúbides. Y bueno, como os decía al principio, esta actividad está enmarcada dentro del curso Cultura de Paz, Convivencia y Derechos Humanos que Escúbides tiene desde el año 2018. Está trabajando en un curso de diferentes bloques en torno a la paz y los derechos humanos. Y bueno, dentro de los diferentes bloques, que son en total 5 bloques, las entidades que han conformado Scoobies o que siguen en Scoobies han participado con diferentes temas, ¿no? Entre ellos, pues una introducción a los derechos humanos, convivencia, hablamos también de arte y patrimonio, víctimas, convivencia y paz en Euskadi, y un quinto bloque que trata sobre las experiencias que hemos tenido como Scoobies conociendo otras redes que trabajan en paz y derechos humanos. Eh, este curso tiene 250 horas actualmente, es más o menos unas 250 horas. Cada persona lo va haciendo a su ritmo durante un año. Comienza normalmente ya desde los últimos años, comenzamos las ediciones coincidiendo con el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre y continuamos o sea, durante ese año pues vamos haciendo, además de los materiales que ponemos en la plataforma del curso, también hacemos estas actividades sincrónicas, que es un poco sobre alguna temática concreta, pues tratar, conectarnos también, vernos un poco las cajas y bueno, pues temas que están de actualidad, pues tratarlos también, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre, por desgracia, pues también un tema muy de actualidad, que es el rearme, la situación que tenemos ahora también de volver, ¿no? Bueno, de incrementar el gasto en armamento. Y para ello vamos a contar, ahora nos lo va a presentar Maider Maraña, que va a ser la moderadora de esta actividad, de este espacio. Ella es de la Fundación Baqueti, que forma parte del Foro Scoobies también, y ella nos va a presentar a Pera Brunet y a Tika Font y nos va a explicar un poco, con alguna dinámica incluida, lo que vamos a tratar esta tarde. Yo comentaros que intentaremos tener el micro cerrado, ¿vale? Para que, bueno, la persona que esté hablando lo mantendrá abierto y el resto lo mantenemos cerrado. Tenéis el chat para cualquier cosa que queráis consultar. En el chat también vamos a dejar algún documento. Y luego también, pues, comentar eso, que si queréis hablar, tenéis lo de la manita esta, o el chat también para cualquier cosa. Estaremos pendientes de lo que queráis consultar, ¿vale? Yo le voy a dar ya paso a Maider Maraña para que nos ponga ya más en situación. Yo os he puesto un poco en el curso de esta actividad y ya un poco en la sesión de hoy. Adelante, Maider. Bueno, ba, oso ondo, mila esker, Ana, eta, bueno, ongi etorria danei, badakit gehienak ere gero ikusiko dezutela behin hau grabatuta dagoenean, baina, bueno, ingo dugu ere, zuek hemen egongo bazineten bezala. Y, bueno, es verdad que la sesión va a estar sobre todo centrada en las voces de dos personas expertas en el tema, como ellas mismas van a mostraros en los próximos minutos, Tika Font y Pera Brunet, que ahora les presentaremos, pero habíamos pensado primero un poco plantearnos algunas cuestiones que seguro que ya son temas que habéis pensado, que por eso estáis en el curso de hoy, pero es verdad que queríamos invitaros a utilizar, como decía Ana, la técnica del Mentimeter, que espero que conozcáis y si no, es muy sencillo. Os animo a que agarréis vuestros móviles, esto que también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora también, y que ya que los usamos mucho, pues ahora también lo vamos a usar. Voy a empezar a compartir, esperad un segundo que tengo que encontrarme. Vale, a ver, bueno, pues esto aquí mismo. Y ahora vamos a ir a... ¿Vale? No, aquí no era. Un segundo, que antes ha funcionado. ¿Vale? Y entonces, ahora sí. Ahora sí. Vale, espero que se esté viendo
A ver cómo se puede ver. Sí, ahora los Se ve, participantes se pueden ve, verlo. se ve, sí. Vale, pues entonces os animo a ir dándole con vuestro móvil al código QR que tenéis ahí y entrar, por tanto, en la misma pantalla que yo os estoy mostrando y donde podéis empezar a opinar sobre esta primera pregunta que os lanzo, ¿no? ¿Qué palabras os vienen a la mente cuando hablamos de rearme, ¿no? Si estamos pensando en rearme, ¿cuáles serían vuestras primeras palabras? Tenéis derecho o podéis decir hasta 3 palabras. Así que esperamos a ver si os vais animando y vamos viendo vuestras respuestas, que también así les sirven a los ponentes para ir conociendo vuestras primeras impresiones, ¿no? Veo que estáis 6 personas conectadas, así que deberíamos empezar a recibir palabras de un momento a otro. Ujú. A ver. Ahí va. Guerra, No, yo también. incoherencia, declaración de intenciones. Mira, ahí empiezan a salir más. Os vais Ujú. a ir fijando que en el centro y en letra más grande va a estar en todo momento aquellas palabras que más surgen, ¿no? Que más salen. Vale, como veis, efectivamente, entonces la palabra que más habéis mencionado entre todos ha sido la de guerra y luego la aplicación, como veis, intenta como vincular algunas de ellas, ¿no? Pone ahí violencia, cerca, militarismo, retorno histórico, destrucción, desperdicio, inutilidad, empobrecer, malgastar, vulneración de derechos empieza a salir. Bueno, pues vamos a ir ya a por la siguiente, ya pone que hayan respondido 6 de Ujú. 6. Vamos a por otra más. Estas más, vamos a ver, no hay una respuesta única y unívoca, pero Ujú. sí que, ¿qué crees que Europa está haciendo? ¿Crees que tiene una voz única? ¿Crees que todos los países de Europa tienen una mirada común? Eh, pe- O, Perdón, solo una cosa, la gente que estamos con el móvil no podemos ah, contestar. ¿Podéis claro, mirar el foro para decirlo, por favor? vale, perfecto. A ver. Perdón, eso es, no puedo reproducir con el dolor, estrategia, economía, eso es. Genial, claro, no había pensado que efectivamente quienes estaban con el móvil no iban a poder. Vale, pues perfecto. Vale, pues por ahora 2 personas se han animado a decir que no, que en realidad hay diferentes visiones. 3, por ahora las respuestas son unívocas, ¿no? Todo el mundo, mira, aquí tenemos una voz diferente. Una mirada que cree que Europa sí se está manteniendo en un mismo camino. Esto luego estoy convencida que Tika y Pera también van a comentar sobre estos temas. Vale, pues ahí vamos viendo, a ver en el chat. No, cada país tiene su... Vale, entonces aquí hay como diferentes miradas. Hay una persona que dice que cada país y hay otras que dicen que mantienen un mismo camino. Bueno, ahí tenemos como esa doble, ¿no? Sobre todo si inclináis por el no, luego lo vamos a ver. Y ahora sí que ya viene la última pregunta. A ver, espérate, que tengo que ver aquí todo. A ver, espera, ¿eh? Porque estas cosas, pues... Ah, aquí, mira. Ahora. Y aquí podéis hacer un poco vuestra respuesta un poco más elaborada si creéis que el rearme europeo está contribuyendo a la paz o la va a poner en riesgo. Y también incluso podéis votar las voces de otros. Si os ha gustado alguno de los comentarios de otra persona, le podéis dar, creo que clicando sobre él o algo así, me ha gustado. Vale, vamos leyendo en el chat. Mantienen un mismo camino sobre lo anterior y contribuye a un mayor control, ¿no? O sea que el rearme europeo contribuye a un mayor control, la pone en riesgo la paz, en general 3 voces por ahora, 4, 5 más en ese sentido, incluso la destruye, en riesgo está desde hace décadas. Bien, este es un aporte más, ¿no? O sea, es otra mirada. La acumulación de armas acaba en guerra, contribuye a la vulneración de derechos humanos, vuelve a aparecer este concepto que salía también antes. La pone en riesgo, nos dicen en el chat. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Dejo de compartir este primer ejercicio. Ah, espérate, que aquí hay algo que... A ver, ¿cómo lo miro? Vale, aquí. Para nada, si de verdad buscamos esa paz, no habría que gastar y añadir más armas. Pone en duda la imagen de figura de paz, estabilidad y democracia. Vale, pues hasta aquí esta primera voz que pretendía efectivamente que no solo desde un lado, digamos, si es que existe eso con esto de las pantallas, escucháramos, sino que también tuviéramos un poco referencias de lo que el público que está pensando. Vemos en el chat que hablamos de incertidumbres y miedos también. Bueno, pues como os decía Ana, yo soy Maider Maraña, soy la directora de la Fundación Baquetic, que se dedica a la resolución de conflictos desde
casi hace ya 20 años, y somos también miembros de Escubides, de esta red del País Vasco, y también de IPAD, una red que también comparto con Tika, que es la primera que voy a presentar. Tika Fonti Gregori es investigadora del Centre de Estudios per la Pau y es miembro de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILP, que si no lo conocéis es una entidad súper interesante, y como decíamos, de la Asociación Española de Investigación para la Paz, que es esta red que nos aglutina a entidades que, bueno, trabajamos en materia de paz. Fue directora del Instituto Catalán Internacional per la Pau y vicepresidenta de Justicia y Paz de Barcelona y de Justicia y Paz de España. Y también presidenta de la Federación de ONGs de Paz de Cataluña. Y se dedica, en teoría, ahora que vive más relajada según ella, pues en realidad se dedica a investigar y a producir muchísimo conocimiento en temas de paz, pero especialmente también en las cuestiones que hoy vamos a abordar. Y junto a ella está Pere Brunet i Crosa, que es catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña y también es investigador del Centre de las Estudis per la Pau. Está especializado en la militarización y en su impacto también en el cambio climático, entre otras, y analiza cosas tan actuales también como el uso de la inteligencia artificial en sistemas de combate. Es también una activista, participa en campañas para la reducción del gasto militar o incluso para difundir los usos de la ciencia y colabora con la iniciativa STEAM for All. Y bueno, con ellos vamos a hacer 3 rondas de intervención y queríamos pues eso, plantearnos cuestiones clave que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que se menciona muy poco, pero se menciona de algún modo a veces en los círculos sociales en los que nos movemos, y es la cuestión del plan de rearme del que hoy vamos a hablar, ¿no? Pero ¿de qué va realmente este plan de rearme? ¿En qué se gasta? ¿Qué significa esto del plan de rearme? ¿De dónde sale todo ese dinero? También esa idea de que eso es para protegernos, si esa disuasión es una estrategia real, eficaz, es una apuesta equivocada, y también qué consecuencias tiene estas decisiones, ¿no?, en otras políticas públicas de bienestar social, de seguridad humana, etc. Así que vamos a empezar ya con la primera ronda, a la que vamos a empezar a plantear a Tika ya algunas preguntas sobre qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, un poco vamos a ubicarnos porque creo que oímos muchos ecos y a veces no tenemos realmente datos que nos ubiquen. Y es que, ¿qué es esto realmente del plan de rearme europeo? ¿Qué cifras concretas estamos hablando? Y si lo comparamos, ¿no?, por ubicarnos mejor todos estos gastos con otras políticas públicas, con otros servicios esenciales como salud, educación, pensiones, ¿de qué estamos realmente hablando? O sea, ¿qué es todo esto? Y si realmente esto es un plan de autonomía europeo, ¿frente a qué? Y también esto que preguntábamos en una de las diapositivas anteriores de Mentimeter, ¿no? Si Europa realmente tiene una voz unificada, si en realidad estamos asistiendo a negociaciones que todavía no han llegado a esa voz única. Bueno, Tika, te damos la voz a ti ahora para que nos puedas ir contando cuál es la situación actual en torno a todo esto. Vale, mirad, en primer lugar, pasas la primera diapositiva, es a veces situarnos un poco de qué dinero estamos hablando, de montante de dinero. Y fijaros que aquí hay como 3 columnas, que es el gasto militar en 2024, estamos hablando de España, solamente de España. Según el Ministerio de Defensa, el gasto militar en España es de 14.454 millones de euros, ¿vale? Pero si consultamos el SIPRI nos dirá que el gasto de defensa en España es de 24.600. Y si hacemos nosotros las cuentas, el gasto militar en España es de 29.000. Entonces, eso cambia el porcentaje. No voy a entrar en el porqué de estas diferencias, simplemente porque a nivel internacional las cuestiones que se han puesto era qué porcentajes había que dedicar a defensa. En 2014, el compromiso al que llegaron los países que forman parte de la OTAN y todos de la Unión Europea era subir el gasto de defensa al 2%. ¿Vale? Pues si uno asume ese gasto del 2%, ¿qué nos tocaría en el 2000, según el PIB de 2024? Pues a España le tocaría que se gastara 32.000 millones de euros, es lo que le tocaría gastarse según lo que se acordó en 2014. Y fijaros que lo que ha asegurado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es que en 2025 gastará
34.000 millones de euros en defensa. Eso es lo que él ha prometido. Ahora dentro de un momento os comentaré el plan Rearme. El plan Rearme no se fijó con una cantidad porcentual, pero los comentarios que hizo von der Leyen era que tenían que suponer un incremento del 1,5%. Eso quiere decir que está trabajándose en un escenario de 3,5% de PIB. Eso volvería a hacer lo mismo. Si lo hacemos aplicado a 2024, supondría que España tendría que estar gastando en defensa 56.000 millones de euros. Pero como sabéis, en la última reunión de la OTAN que ha tenido lugar ahora a finales de junio, todos los países, salvo España, han aceptado subir el gasto en defensa al 5% del PIB de cada uno de esos países. Y a presupuesto o a PIB de 2024, eso supondría que España tendría que gastar unos 80.000 millones de euros. Pero lo que, si uno hace de cifras, y vamos a ver, el plan Rearme es un plan a gastar en 4 años. En cambio, los acuerdos que han tomado en la OTAN es un acuerdo a 10 años vista. Y lo que ha hecho el CIPRI, es decir, a 10 años vista, hace una proyección sobre lo que tendría que ser el PIB dentro de 10 años, a 2035, y lo que nos dice es que si mantenemos el 3,5, que es lo que parece indicar el plan Rearme, España tendría que estar destinando 94.200 millones de euros anuales a defensa. Y si es al 5%, que es lo que han acordado en la OTAN, pues tenemos que subir a 135.000 millones de euros anuales. Fijaros que eso quiere decir que tiene que pasar defensa de 14.000 millones a 95 o a 135.000 en 10 años anualmente ese gasto. Y aquí pues, nos van a surgir varias preguntas en estas cifras. Algunas de ellas serán, bueno, ¿y cómo piensan gastar todo ese dinero? ¿Qué compromisos han adquirido sobre este gasto? Y otras preguntas que nos tendremos que formular es, ¿y de dónde van a sacar ese dinero? ¿Cómo se va a sufragar? ¿De dónde van a obtener este dinero? Ya entro ahora en el plan Rearme, más que en el comentario de estas cifras. Yo creo que aquí lo que es importante es quedaros en la barbaridad de dinero del que están hablando dedicado a defensa. Si hablamos del plan Rearme, que es un plan que firmaron los 27 de la Unión Europea, fijaros que eso es un acuerdo. Los 27 han acordado, no es que ni el Consejo ni la Comisión ha impuesto, y los estados lo han aceptado. Ellos han aceptado que en 4 años iban a incrementar el gasto de defensa en 800.000 millones de euros, en 4 años. También vuelve a ser una cantidad muy relevante. Y de esa cantidad lo que diríamos es, ¿han acordado que, por ejemplo, la Unión Europea va a contribuir a sufragar ese dinero? Pues no, ahí es donde ya no hay acuerdo. Hay acuerdo en gastar, pero no hay acuerdo en cómo se va a sufragar ese gasto. La Unión Europea, y en este caso von der Leyen, como la presidenta del Consejo, lo que ha hecho es sacar dinero de cada uno como de los ministerios de la Unión Europea y del presupuesto hasta 2027 que tiene asignado, y ha recogido 150.000 euros del presupuesto de la Unión Europea y lo ha puesto a disposición de los estados y les dice, aquellos que quieran pueden pedirme a cargo del presupuesto de la Unión Europea créditos para defensa. Y fijaros que es crédito, por tanto, dinero que tendría, en teoría, se tendría que poder devolver, y encima les va a imponer otra condición, y es que el 65% de la factura para la cual piden crédito
tienen que ser adquisiciones dentro de la industria europea. ¿Vale? Esas son las condiciones para financiar compras de defensa. Lo que queda, que son 650.000 millones de euros, como no hay acuerdo en cómo se va a pagar, queda a que es criterio de cada Estado, y aquí volvemos a esa pregunta, ¿cómo se van a gastar este dinero cada Estado? No hay acuerdo. El no hay acuerdo, ¿qué significa? Que cada Estado va a establecer los criterios de compra y va a comprar donde él considere que debe comprar porque no hay acuerdo dentro de la Unión Europea. Yo creo que es significativo remarcar el que hay acuerdo de que no van a haber criterios comunes. Es decir, no va a haber un debate o no va a haber elaborar un criterio de ¿podemos comprar material común? ¿Podemos compartir material de defensa? ¿Haya avances o procesos de que haya armamento compartido o unificación de armamento dentro de la Unión Europea? Que aunque haya 27 ejércitos, todos compramos lo mismo, tenemos las mismas armas, etcétera. No, no hay acuerdo. Y eso significa para mí lo que creo que es no sé decir si es un retroceso, porque alguien me dirá que es que nunca han habido avances en este tema, por tanto no puede ser un retroceso de algo que nunca se ha avanzado. Pero la cuestión sería en que no hay avances en una unidad de carácter político y una unidad en términos de defensa. Sigue prevaleciendo la idea de Estado-Nación. Es el Estado-Nación el que va a decidir de manera soberana cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, qué clase de ejército va a tener, etc. Con muy poco criterio común, comunitario, de unidad, etc. Y no me voy a extender en este punto, pero fijaros que eso significa que si no hay cambio de criterio, si no hay avances en que se use el mismo armamento entre los 27 países, ahora no lo comento, pero supongamos que estamos en un escenario de que los 27 tenemos que intervenir en una misma guerra. Pues va a ser una intervención que se van a tener que dividir cada ejército a kilómetros cuadrados. Al de España le toca aquí, al de Francia aquí, al de Alemania aquí, al de Luxemburgo aquí, porque si el armamento no es común, no hay intercambiabilidad ni de armas, ni de municiones, ni de piezas de repuesto, ni de conocimiento, no hay intercambio. Fijaros que eso, de alguna manera, los que seáis más mayores, yo diría que es una guerra de gila. Por tanto, representa un gran gasto, pero que va a ser un gasto en términos militares ineficaz. Ineficaz porque no es que algunos dicen, bueno, si no hay acuerdos comunes, vamos a duplicar. No, duplicar es multiplicar por 2. Aquí vamos a multiplicar por 27. Porque va a haber disparidad en las adquisiciones que cada uno va a tener. Ya solo pongo un ejemplo a ver, mira, y eso Pera yo creo que lo entenderá muy claro. En los nuevos escenarios de guerra, todo lo que es los satélites están siendo imprescindibles, ¿vale? España ya ha situado un satélite militar, está a punto de situar el segundo. Cada satélite solo da cobertura 8 horas, por tanto, si quieres tener las 24 horas del día cubiertas, tienes que tener como mínimo 3 satélites situados de defensa en el espacio. La cuestión era, oye, ¿y es necesario que cada uno de los 27 sitúe como mínimo 3 satélites? ¿Podría la Unión Europea haber pagado 3, 6, venga, 9? Los paga la Unión Europea y compartimos los gigas, ¿no?, del satélite. Yo creo que era una cosa fácil, razonable y barata. Bueno, más barata que los 27 situando cada uno de ellos 3 satélites. Pues no, no hay acuerdo. Cada uno va a hacer y a prepararse para la guerra por su cuenta sin tener criterios de gasto. La segunda cuestión que yo os quería ya poner de manifiesto
va a ser. ¿Y cómo se va a pagar? ¿De dónde saldrá el dinero? Volvemos, ¿ha habido acuerdos en la Unión Europea? No. Ya desde el 2017 entró en debate si era necesario la generación de eurobonos para defensa. Eurobonos no deja de ser deuda pública que emite el Banco Central Europeo y es una deuda que asume el conjunto de la Unión Europea. Entonces, no ha habido acuerdo. ¿Por qué? Porque hay países dentro de la Unión Europea que dicen que no quieren asumir deuda de otro país. Por tanto, digámoslo como queramos, pero va a ser que la deuda la va a tener que asumir cada país. Por tanto, cada uno de los 27 se ha comprometido a gastar una cantidad de dinero en armamento y cada uno de ellos tiene que decidir cómo va a pagar ese gasto de armamento. Las formas de pagarlo son muy cortas, ¿eh? Dos cosas que ha dado permiso, en este caso la Comisión Europea, a cada Estado es, primero, los fondos New Generation que tenían que ser para paliar a la industria los efectos que hubo con la pandemia, con el COVID, o inversiones en la digitalización económica y en la producción energética no fósil, ha dicho, todo el dinero que no esté comprometido de los fondos New Generation, podéis desviarlos a gastos de defensa. La otra es aquellos fondos de cohesión territorial que no estén asignados, podéis también desviarlos hacia defensa. La otra cuestión era, como os vais a endeudar, y encima sabemos que cada estado tiene un límite de techo de deuda, cuando tú haces y apruebas en el Parlamento unos presupuestos anuales para el gobierno o para cada comunidad, tú tienes un techo de deuda. No puedes endeudarte más de un porcentaje de tu presupuesto. Pedir que vas a gastar, que te vas a endeudar y además te pongo un techo de deuda, pues no puede ser. Los estados no pueden asumir dos propuestas que se contradicen. ¿Cómo se soluciona? Creatividad contable. El gasto y la deuda de defensa no computarán en el techo de deuda. Todo lo que se gaste el Estado que no sea en defensa tendrá una limitación de deuda, pero lo que te gastes en defensa no tendrá limitación de deuda. Bueno, ya tenemos otro problema resuelto. Y ahora, ¿qué otros mecanismos tiene el Estado? Más deuda pública. Algún Estado lo va a poder hacer. Alemania tiene poca deuda pública porque en la Constitución lo tenía una limitación. España está en el 102% del PIB en deuda pública, pero Italia, por ejemplo, está en el 140%. Por tanto, es un Estado, Italia, que ya no puede asumir deuda pública para defensa, porque ya está sobrecargado de deuda, pero sigue siendo un mecanismo, deuda. El otro mecanismo que va a tener, ¿cuál es? Pues hacer una reconfiguración del presupuesto del Estado. Sacar dinero de otros ministerios y desviar ese dinero hacia defensa. Y la tercera opción que tiene es subir impuestos. En estos momentos la mayoría de estados de la Unión Europea son de derechas, ninguno de ellos va a plantear subidas de impuestos, con lo cual la mayoría de ellos las opciones que van a tomar que es endeudarse para pagar las adquisiciones de armamentos y la otra reestructurar los presupuestos de todo el Estado en favor de defensa. Y por ejemplo, en eso ya os diría, el de Inglaterra, el Premier, ya ha hecho público ya qué va a hacer con el presupuesto, ya ha asegurado que ya ha reducido 5.700 millones de euros de sus presupuestos, los ha pasado a defensa. ¿Y de dónde ha reducido? Pues ha reducido de lo que son las ayudas a familias con discapacidades, lo ha reducido de las ayudas a familias con dificultades, ha prometido que va a despedir a 10.000 trabajadores públicos y ha reducido el 50% de la AODE de su presupuesto. Este dinero sumado pues va a ir a defensa. Y hay varios países más de la Unión Europea que ya han anunciado
reducciones del 50% de la OD. Son Alemania, Bélgica, Holanda, ahora no me los he apuntado, no los tengo todos, pero hay varios países que ya han hecho anuncios de este tipo. Pero a la ciudadanía se nos tiene que vender que todo esto será bueno. Entonces, dos cuestiones que se nos dicen desde los gobiernos, los medios de comunicación, y eso lo estoy comentando porque sé que en el País Vasco tenéis industria militar y hay tres cosas que os están diciendo, que es, uno, que con todo este dinero que va a haber para la adquisición de armamentos, una parte de todo este dinero irá a parar a la industria europea de producción de armamentos para suministrar a los estados las demandas y los nuevos pedidos de armas que van a llegar. Y que eso que va a hacer, generar puestos de trabajo. Este es uno de los argumentos que se están dando en los medios de comunicación y por parte de los gobiernos. Y ahora fijaros, espera, pasa la segunda diapositiva. Y es verdad que van a generar puestos de trabajo, pero si uno mira cuántos puestos de trabajo genera la industria militar, pues en esta tabla, fijaros que ya nos va a decir, por cada $1.000.000 invertido en la industria militar se generan 6,9 puestos de trabajo, pero la misma inversión en la industria eólica genera 8,4. La misma inversión en educación, 14,3, y en sanidad, 19,2 puestos de trabajo. ¿Generan puestos de trabajo? Sí, pero esa misma inversión genera muchos más puestos de trabajo en otros sectores, o bien industriales, o bien como en educación o en sanidad. Y otra cuestión que también se nos vende para que aceptemos la apuesta que va a haber de que las factorías van a abrir más fábricas, va a haber más trabajos y ampliarán turnos, trabajos, etc. Eso se nos vende como diciendo, bueno, a partir de ahora nos vamos a hacer ricos, la sociedad, porque va a haber tanto reparto de dinero por aquí. Yo creo que esto tiene una cuestión que es también muy ilusoria, que no es exactamente así. Ya solo voy a poner otro ejemplo, y es de que, fijaros que la industria, yo creo que eso es lo que más os sonará, la industria alemana está teniendo una fuerte crisis industrial clásica. Todos habéis escuchado que la industria alemana convencional, los coches alemanes no pueden competir con los coches chinos porque son mucho más caros. Estamos en una cuestión de producción, de relación de calidad-precio. Bueno, pues la apuesta que se está diciendo de producir armamento, yo creo que tiene el mismo punto de irracionalidad, porque no es verdad que la industria militar no es para nada competitiva. Entonces he cogido lo que son los valores de producir un carro de combate de tercera generación. Pues el alemán, el Leopard, cada tanque cuesta 99 millones de euros. El norteamericano Abrams cuesta 18 millones de euros. El ruso cuesta 4 millones y el chino cuesta 2 millones de euros. Algunos estaban diciendo, bueno, todo este dinero que va a ir en contratación de armamento va a suponer una fuerte inversión en la industria europea, va a crecer la producción por dos cuestiones. Una, porque habrá más demanda interna, los gobiernos en Europa van a pedir más, y la otra, en la medida en que incrementemos la producción, vamos a poder exportar más armamento hacia el exterior. Yo creo que aquí vamos a tener otro problema. Es verdad que los europeos no comprarán un tanque ni chino ni ruso. Es verdad, pero habrá que preguntarse si no están también malgastando el dinero si vamos a comprar unos tanques Leopard que tienen yo no puedo decir, mira, es que con Rusia y con China no vamos a hacer negocio, pero es que si comparo el precio entre un tanque alemán y un tanque norteamericano, la diferencia por tanque de precio también es muy elevada.
Entonces, aquí hay una irracionalidad en el gasto de producción de la industria europea y de ineficacia productiva también de índole muy elevada. Es como diciendo, bueno, voy a producir durante unos años para que desde Europa se nos consuma. Y de aquí yo lo que os podía poner de manifiesto, ya hago el último razonamiento y le doy la Vale. palabra al Pere Brunet, es, fijaros que hemos acordado gastar en el Plan Rearme Europeo 800.000 millones en 4 años. ¿Alguien que conozca un poco el mundo industrial es capaz de entender que la industria en 4 años es capaz de absorber ese dinero? No. Esos calendarios de gasto y el de producción no son equiparables. ¿Y dónde va a gastarse? ¿Dónde irá ese dinero? A la industria norteamericana. A la norteamericana, evidentemente. El 65% del armamento que se consume en Europa es norteamericano. Por tanto, ese porcentaje yo creo que se va a ver incrementado y algunos militares de los que están en alguna ONG como la Fundación Alternativas, el general Ayala y algunos otros militares están diciendo que estos planes en realidad de gasto, todo lo que quieren pues es reequilibrar la balanza de pagos con Estados Unidos. Era compensar que no nos pongan aranceles a la industria civil porque ya va a recibir bastante dinero de Europa a través de la adquisición de armamento. Con lo cual uno llega a decir, todo esto es muy irracional, no es para nada razonable y por tanto es una ineficiencia de gasto y por tanto es malgastar dinero público, que ya después comentaremos de dónde saldrá, porque hay algunas preguntas, algunas propuestas que hacen desde la OTAN y que después analizaremos un poco. Le dejo Muy ya ahora bien. a Pere que siga. Espera, pues ¿cómo es tu mirada sobre todo esto, sobre esta lógica que vemos, ¿no? De cómo al final era para una cosa, pero luego nos damos cuenta que quizá hay otros intereses por detrás que no están siendo tan visibilizados. Cuéntanos. Sí, bueno, voy a ser un poco breve porque luego me reservo, digamos, para otras preguntas que nos vas a hacer, Maiter, seguramente. Y me concentro un poco en si el rearme asegura autonomía europea respecto a los Estados Unidos. Y bueno, básicamente la primera constatación es que es imposible. Que el rearme asegure autonomía europea respecto a los Estados Unidos porque se ha comprobado que el 65% de las compras de material militar Europa las realiza a Estados Unidos. O sea, el gran supermercado de armamento de Europa, el gran mercado de armamento de Europa son los Estados Unidos. Por tanto, una parte importante de estos 800.000 millones irán a compras a los Estados Unidos y no podremos tener autonomía. La historia, además, nos confirma que Europa ha aceptado las políticas de los Estados Unidos desde 1990, desde después de la caída del muro, cuando Europa fue aceptando todas las bases militares en Europa, el escudo antimisiles, las armas nucleares, la expansión de la Europa hacia el este, etcétera, ¿no? Y realmente el rearme lo que asegura no es la autonomía europea, sino el negocio del complejo militar industrial de los países europeos y de los poderes económicos europeos. Básicamente, digamos, es algo que luego lo hablaremos con más detalle cuando hablemos de los recortes en políticas sociales y tal, pero lo que ocurre aquí es que el rearme es una fuente de negocio para unas minorías. Este sería el resumen, para mí. Luego, otra cosa que asegura es también la OTAN. La OTAN, que podríamos decir que es un organismo como realmente obsoleto y belicista. Bueno, por cierto, os hemos compartido un documento de enlaces
con datos suplementarios sobre todo lo que estamos comentando Tika y yo. Y en este documento uno de los enlaces es a un argumentario que hemos... De hecho, hay dos argumentarios. Uno es un informe del Centro de Asia, el informe 65, y otro que es más bien sobre la guerra de Ucrania, y otro sobre la situación en Gaza, digamos. Y entonces, y sobre la OTAN. Entonces, básicamente, este segundo argumentario, que lo encontraréis porque el autor pone Xavier Boigas y otros. Si os podéis descargar este documento, está en el chat. Bueno, básicamente vemos que la OTAN lo que defiende son soluciones bélicas, es lo que ha defendido durante toda su historia, que es parte del problema y no de la solución. Esto lo veremos luego con más detalle, que impide plantear soluciones multilaterales. Esto es algo muy importante porque las soluciones en el mundo podrían ser multilaterales y justamente hace 40 años lo impedían la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero desde la desaparición del Pacto de Varsovia quien lo impide es la OTAN. Y por tanto una pregunta que nos podemos hacer y que está en este argumentario es si nos hace falta la OTAN. Es algo a plantearnos, ¿no? ¿Nos hace falta realmente la OTAN? Tenemos que estar dentro de la OTAN. Es la única manera realmente de ser autónomos, de tener autonomía europea respecto a Estados Unidos y autonomía europea en concreto, digamos, y es justamente separarnos de las políticas hegemónicas en estos momentos de Estados Unidos y de la OTAN. Y ya se ve además la gran connivencia que hay entre Rutte y Trump en la última cumbre de la OTAN. Ha sido casi, vaya, absolutamente vergonzoso. Bien, hay otro documento que hay en este documento de enlaces. Hay un blog de Rafael Poch. Rafael Poch es un periodista muy interesante que analiza política, digamos, internacional y tal. Y en una de las entradas del blog, que se llama La geopolítica de la paz, el enlace está aquí, transcribe literalmente el discurso de Jeffrey Sachs en el Parlamento Europeo el 19 de febrero de 2025. Y en este discurso, Jeffrey Sachs, primero, da una visión que se nos ha ocultado, es una visión distinta de la historia de la guerra de Ucrania y de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Vale la pena leer este artículo. Es un artículo además muy bien documentado, con muchísimas referencias y con audios incluso originales. Bien, y lo que dice además Jeffrey Sachs, aparte desde su visión americana, crítica evidentemente, es que lo que hay que hacer es crear una Europa que tenga realmente una gobernanza que no tiene ahora, una Europa que tenga una política exterior propia, que tampoco tiene ahora, y luego da un consejo a Europa, y es que es bueno estar bien avenido con los vecinos. Y en este caso, a Europa le conviene estar bien avenida con Rusia. Fijaros que en Estados Unidos no está en guerra con sus vecinos, está en guerra lejos. En cambio, en Europa nos han puesto las guerras al lado. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es pensar, concretamente esto es lo que propone Jeffrey Sachs, propuso al Parlamento Europeo, es establecer relaciones de cooperación con Rusia, porque es un poco lo que es natural para Europa. Bueno, y con esto termino lo de la autonomía europea, que es imposible en estos momentos a no ser que nos desliguemos de la OTAN y de Estados Unidos y realmente tengamos una visión propia. Gracias. Pues digamos que efectivamente el tema se va complejizando según entramos. Ay, mira, está Carmen, hola Carmen. Te aprovecho para saludarte. Bueno, pues en la segunda ronda, que queríamos darles también a cada uno unos 10 minutillos, queríamos abordar entonces
un análisis de por qué estamos asistiendo a todas estas decisiones, ¿no? ¿Por qué estamos sobre todo aceptando como inevitable esta política? Esto que decía también Perano, que se nos ha vendido esta idea de que estamos rodeadas de posibles colapsos, de guerras, de conflictos y que por tanto parece como inevitable, pero en realidad ¿qué alternativas, no? Podría haber qué alternativas se están ignorando que puedan existir. Y, por supuesto, en qué consecuencias sociales, ¿no? puede tener esto. Yo creo que ya Tika apuntaba algunas ideas de dónde van a salir algunos de los gastos que se prevén, de dónde se van a quitar para gastar en militarización, por ejemplo, y efectivamente si esto tiene algún impacto en nuestro tipo de sociedad, en nuestras apuestas por una igualdad cada vez más real o más efectiva, y cómo están justificando entonces todo esto, ¿no? Los gobiernos europeos. No sé si queréis empezar, Tika, Pera, no sé quién de vosotros quiere empezar. ¿Tika? Vale, ya empiezo yo. Venga, dale. Luego le damos a Vale. Peral. En el link os he puesto una entrevista Euronews en la que Rutte explica, ya es de diciembre del año anterior, hace su razonamiento, fue Europa es el continente del mundo que más gasta en el estado de bienestar. Y dice, y por tanto Europa perfectamente puede reducir su estado de bienestar. Y aquí concretamente lo cifró en 3 aspectos. Nos dijo, Europa tiene que reducir gasto en pensiones, tiene que reducir gasto en sanidad y tiene que reducir prestaciones sociales. Esa fue la propuesta que lanzaba el secretario general de la OTAN a Europa. Y fijaros que eso, de alguna manera, Sánchez lo ha estado diciendo. Ha estado diciendo que él está dispuesto a incrementar el gasto de defensa este año hasta 35.000 millones, pero que lo que no estaba dispuesto era aceptar la petición que daba la OTAN porque eso suponía recortar en el estado de bienestar. Tiene que ser necesariamente que tienes que echar mano en reducir pensiones, sanidad y prestación social. Por tanto, fijaros que es, después de la Segunda Guerra Mundial, si un consenso hubo dentro de Europa fue intentar evitar que volviera a surgir una guerra entre países europeos, de ahí que se fundó la Unión Europea, de ahí que se entrerelacionaran todas las economías para impedir que volviera a surgir una guerra, y la otra fue la manera de combatir el comunismo en Europa fue establecer un estado de bienestar social. Eso es lo que están proponiendo ahora, que eso nos lo tenemos que cargar y que por tanto tenemos que ser una sociedad más a la norteamericana, que la sanidad cada uno va a tener la que se pueda pagar. Y pensiones, pues que se privaticen y que cada uno tenga la pensión que se pueda pagar o según los ahorros que haya podido hacer a lo largo de la vida. Estas son las peticiones que nos están haciendo desde la OTAN. Y yo creo que aquí es donde la ciudadanía tenemos que opinar, pero eso es lo que nunca mencionan los gobiernos. En general, la justificación que se nos dice es generar miedo por una parte, a que Rusia puede invadir cualquier país europeo. Y nos ponen el ejemplo de que Rusia puede invadir Polonia o Letonia, Lituania, y que ante eso Europa se tiene que preparar. Y fijaros que las encuestas de opinión, todo lo que preguntan a la gente es, ¿le parece a usted bien que se gaste dinero en defensa? Pero nunca le preguntan a la gente, ¿le parece bien que perdamos prestaciones sanitarias en favor de defensa? Esa pregunta no la hacen. Esa pregunta la dan por hecho y no quieren que haya debate. Simplemente es generar estrategia de miedo, primero con los anuncios, luego que tenemos que tener un kit en casa por si hay una guerra, generar miedo para que aceptes las decisiones que van a tomar los gobernantes de incrementar el gasto de defensa. Pero nunca se hace debate sobre cómo lo van a pagar y qué vamos a perder, porque ese dinero va a tener que salir de alguna parte. Y eso es el debate que no estamos haciendo nunca. Y ante la amenaza de decir, bueno, es que puede que Rusia invada Europa. A ver, mira, llevamos ya más de 3 años de Rusia en Ucrania con una guerra y militarmente no la ha ganado. No la ha perdido, pero no la ha ganado.
va a meterse con los 27 a la vez. Es que no es racional por parte de Putin. Vamos, que no es tan tonto para situarse en una guerra a sabiendas de que no puede ganarla. Si no gana la de Ucrania, esta no la puede ganar. Es absurdo. La otra cuestión que sí que es verdad es que la percepción ciudadana de aquellos que provienen de países que vivieron bajo las repúblicas soviéticas tienen pánico a Rusia, no quieren volver a tener ninguna cercanía con Rusia y sí que son sociedades que están dispuestas a rearmarse como sea y con lo que sea para no volver a tener que estar bajo el dominio ruso. Y la otra verdad es que sí que es cuestión de que la Guerra Fría en España la vivimos muy distinta. Yo diría que en las encuestas de opinión en Europa eso se siente y se nota porque la percepción de una invasión rusa en España no se tiene, pero son percepciones también un poco de las trayectorias históricas que tenemos los ciudadanos. Y yo creo que tarea nuestra, pues es, yo diría para mí, es infundir de que la amenaza rusa no es verdad, que con un vecino las amenazas y las disuasiones no es la mejor política a mantener y que sea como sea tenemos que evitar cualquier confrontación o una guerra con Rusia. Porque en todo caso, quien saldría ganando de todo eso son los norteamericanos, y no los europeos, que volveríamos a hundirnos en la miseria. Creo que podemos volver a recordar lo que fue la guerra civil, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con experiencias que a todos nos han explicado de lo que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos y que ahí no queremos volver a pasar. Después comentaré alguna otra cuestión como es la disuasión. Fijaros que la disuasión, que es la que se nos dice, o von der Leyen, y hasta Álvarez lo ha dicho, el ministro de Exteriores español Álvarez ha dicho, bueno, tenemos que entrar en una nueva era de rearme para disuadir a Rusia. A ver, la última vez que hemos usado la disuasión fue durante la Guerra Fría, si os acordáis. ¿Cómo acabó la Guerra Fría? Hundiendo la economía rusa, porque la disuasión es una cadena de amenazas y coerciones y carrera de armamentos. Yo tengo un misil que es hipersónico, pues yo ahora hago 3, y ahora al mío le voy a poner propulsión de no sé qué, y ahora yo tengo otra cosa, es una espiral increscendo de armas cada vez más fuertes, más amenazantes, más coercitivas, y por tanto sitúas la economía de tu país en una economía de guerra, aunque sea fría y no caliente. ¿Cómo acabó? Hundiendo la economía rusa. ¿Quién nos asegura que la economía europea no se hunda si entramos en una disuasión con Rusia? ¿Por qué resultará que nosotros sí que vamos a ganarla y ellos otra vez a perderla? Yo creo que no tiene sentido y tenemos que abandonar las teorías de la disuasión y empezar a hablar de distensión, cooperación, vecindad. Tenemos que hablar de seguridad común, de seguridad compartida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no cito todo de seguridad humana, que ahí entrará Pera. Ya que continúe Pera. Pues entonces, efectivamente, yo creo que has introducido ya algunas cuestiones que en las anteriores intervenciones no habían salido tanto, como por ejemplo la cuestión también de cómo nos impacta la memoria histórica también en todos estos procesos, ¿no? Que al final el tener conocimiento de lo que han sucedido en anteriores guerras genera miedos, a veces infundados, a veces fundados, etcétera, y que también las reacciones, por tanto, son más utilizables o reutilizables por parte de la clase política para esa toma de decisiones o esa venta de esa toma de decisiones, y que incluso no se ve igual efectivamente una posibilidad de X guerra debido a la experiencia histórica que hemos tenido, ¿no? Y otros términos muy interesantes como el tema de la disuasión versus la distensión, ¿no? O esta idea de cómo ir trabajando. Y empiezas ya a apuntar algo que no hemos hablado tanto, seguridad. O sea, esto realmente, ya estamos hablando de seguridad, ¿verdad? Bueno, sí, ahora comento algo de seguridad. De todas maneras, antes, 2 apuntes sobre lo que ha comentado Tika. Uno es sobre el tema
de, bueno, de la disuasión, ¿no? Del discurso de la disuasión. Hay, de hecho, en el documento de argumentario que está en los enlaces que os hemos mandado, hay un análisis del presupuesto militar de la Unión Europea frente al presupuesto militar de Rusia. Se habla de que debemos armar la Unión Europea. Bueno, resulta que según datos del SIPRI, y aquí varía entre el factor es entre 4 y 5 porque depende, digamos, de hecho Rusia no compra en el mercado internacional, sino que se fabrica las armas, fundamentalmente, etcétera. Pero la cuestión es que el presupuesto militar de los países de la Unión Europea es entre 4 y 5 veces el presupuesto militar de Rusia en estos momentos. Esto está sacado, digamos, de datos del Instituto SIPRI. Entonces, esto significa que una propuesta que podríamos hacer es, en vez de destinar 800.000 millones más a defensa que se van a diluir por la falta de gobernanza europea y por las razones que ha comentado Tika del precio del material bélico que fabricamos en Europa, etcétera, sino se podría reducir, de hecho, a la mitad el presupuesto militar de todos los estados de la Unión Europea y todavía sería el doble del de Rusia. Por tanto, no habría mucho que temer de una invasión rusa porque tendríamos un presupuesto doble. O sea que es posible reducir drásticamente o fuertemente el presupuesto militar. Bueno, otro comentario antes de entrar en la seguridad. ¿Por qué se acepta como inevitable el rearme a nivel social? Bueno, pues yo simplemente quería dar un apunte de que una de las razones es que se han conseguido el estamento militar, el complejo militar industrial, las estructuras de poder y los gobiernos han conseguido militarizar las mentes de la gente. De hecho, tenemos un libro publicado por el Centro de por Icaria, que se llama Mentes Militarizadas, que comenta este fenómeno. También está en los enlaces que os hemos mandado. Básicamente, lo que se consigue con esto es que la gente acepte que no hay alternativa a las amenazas que no sea la bélica. Evocando además los instintos supremacistas, violentos y racistas y machistas, evidentemente, que hay detrás de la gente, o de una buena parte de la gente, ¿no? Y además esto genera como un nudo que hay que deshacer, porque es un nudo que impide la actitud crítica, la duda y la comprobación de todo lo que nos llega por los medios de comunicación y por los discursos políticos. Entonces, esta militarización de las mentes es la que hace que se acepte como inevitable el rearme europeo, en parte. Bueno, y entonces ya entrando a qué alternativas se están ignorando con el rearme europeo. Bueno, pues lo primero, es muy curioso esto, porque lo primero que se está ignorando con este rearme europeo son los principios fundacionales de la Unión Europea. Voy a citar textualmente un párrafo de los principios fundacionales de la Unión Europea. Las soluciones se basarán en soluciones diplomáticas y negociadas y Europa se basa en el respeto, la tolerancia, la igualdad de género, la cooperación y el diálogo como forma de abordar las disputas internacionales. Esto es lo que fundó Europa, digamos, ¿no? Entonces, Europa está renunciando a sus principios fundacionales. Esto implica pues el diálogo. Aquí hay una frase de nuestro querido y malogrado Federico Mayor Zaragoza que decía, en vez de la frase romana de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, lo que tenemos que proclamar a los cuatro vientos es si vis pacem para verbum. Si quieres la paz, prepara la palabra. Prepárate para resolver los conflictos mediante la negociación, digamos.
Bueno, hay otro comentario, es que estamos tratando además en una campaña que se llama Descarbonizar es desmilitarizar en el centro de las, junto con ecologistas en acción y Extinción Rebelión, es que denunciar que los militares son parte del problema y no parte de la solución. El sistema militar, y luego me extenderé en esto, es parte de los grandes problemas que tenemos en la humanidad. Entre ellos, fomenta la crisis ambiental y climática. Y por tanto, digamos, no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Y un último detalle sobre las alternativas que es una consideración muy interesante que hizo Erika Chenoweth ya hace unos años. Erika Chenoweth, en su tesis doctoral, demostró, analizando todos los conflictos armados y no violentos del siglo XX, que las campañas no violentas tuvieron éxito un 53% de las veces, frente a solo un 15% de éxito en las campañas violentas. Por tanto, está demostrado que no somos unos ilusos y unos que estamos fuera de la realidad los que pretendemos el desarme y las soluciones negociadas a los conflictos, sino que somos realmente los realistas, ¿no? Y bueno, ya concretando en las consecuencias sociales y la seguridad, que luego hablaré un poquito más en la otra, luego, digamos, del tema de la seguridad, pero hay una serie de engaños que tenemos que desenmascarar. El primero es que es posible la autonomía estratégica de Europa sin tocar las relaciones con la OTAN y los Estados Unidos. Esto es un oxímoron. Es imposible autonomía estratégica sin tocar estas relaciones. La segunda es esconder quién se beneficia realmente de este rearme. El negocio, el gran poder económico, la extrema derecha, el poder financiero mundial. Estos son los grandes beneficiarios del rearme europeo y hay que proclamarlo y hay que destapar todo esto, ¿no? Y luego, ¿de dónde vienen las amenazas? Permitidme que comparta un pequeño gráfico que es este. Supongo que sí, se ve bien, ¿no? Básicamente, este es un gráfico de cuatro problemas actuales, o cuatro aspectos de la sociedad actual, ¿no? En vertical, los que están arriba suponen violencia explícita, y en horizontal, los que están a la derecha suponen destrucción ambiental y los que están a la izquierda no. Entonces, en violencia máxima y destrucción ambiental es claramente las soluciones bélicas, el rearme, y considerar que Europa es una amenaza, etcétera, genera destrucción ambiental y es violento. Pero hay otra destrucción ambiental no violenta, que de hecho hay pensadores que la denominan violencia lenta, que es la desmesura capitalista del crecimiento sin límites, que está rompiendo totalmente los límites ecológicos del planeta. Esto también está en este documento que os he enviado de enlaces. Hay una organización que se llama Overshoot Days, que explica que en el año 2024, el 1 de agosto, todos los países de la Tierra habían consumido ya los recursos que la Tierra podía ofrecerles durante el año 2024. ¿Qué pasó en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024? Pues que los países consumieron a costa de las generaciones futuras. Y es algo a pensar y a tener en cuenta. Y en este diagrama, que lo podéis ver ampliado en el documento original, lo que se ve es cada país en qué fecha realmente se gasta todos los recursos que tenía para todo el año 2024. Y se ve que en Estados Unidos se los gastan ya en marzo. En marzo de 2024 se gastaron todo lo del año. En España es en mayo. Bueno, y finalmente, en la línea de no violencia y no destrucción ambiental estarían las soluciones de seguridad ecofeminista,
la geopolítica de cooperación que tendríamos que proponer en vez de la belicista, y la ética de los cuidados, que tiene que ver con la seguridad humana, que esto me lo reservo para la siguiente pregunta de Maider. Y dejadme que comparta un último documento y con esto termino esta exposición, porque es muy interesante, creo, ver esto, que es estas dos gráficas son del libro del malogrado Tony Judt, que tenía como nombre Algo va mal. Y son dos gráficas que comparan Estados Unidos con otros estados, fundamentalmente de Europa. Y lo que se ve es lo que nos esperaría en cuanto a servicios sociales y seguridad y salud, etcétera, si realmente nos fuésemos a mirar en el espejo de los Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos es el estado, si lo veis en el gráfico de arriba, que tiene un índice de salud más pobre y problemas sociales mayores, y en la gráfica de abajo es el país uno de los países, junto con Portugal y tal, que tiene una esperanza de vida menor. Si comparáis Estados Unidos con Japón, por ejemplo, que está en el otro extremo, pues es increíble. O sea, lo que muestra esto es que no hay que dejar las políticas sociales que tenemos en Europa, porque son las que están cuidando a la gente, y dejarlas e ir a Estados Unidos, al sistema de Estados Unidos, que es un sistema que utiliza los recursos públicos del gobierno para el estamento militar y no para los servicios sociales, sería absolutamente catastrófico. Y con esto termino. Ya hablaré luego un poquito más de seguridad. Sí, queríamos aprovechar que quedan 15 minutillos para hacer una última ronda que creo que podremos daros a cada uno 5 minutitos, pero antes quiero abrir la palabra, por si acaso. Yo sé que a veces cuesta más online la participación, pero no sé si alguien que nos está escuchando, que está escuchando a Tika y a Pera, quiere intervenir sobre estas diferentes cuestiones, plantear una reflexión. Veo que en el chat sí que se ha estado comentando. A ver, alguna mano, si alguien quiere intervenir ahora, sería un buen momento antes de la ronda final para no comer todo el tiempo de de las preguntas. Pero bueno, se ha estado efectivamente planteando, sobre todo mucho como recalcando algunas de vuestras ideas, ¿no? Y reafirmando algunas de vuestras ideas. Bueno, por ahora vemos Carmen que no quiere hay... hablar. Carmen, no se te oye. Creo que sí quiere hablar, pero está silenciado. O sea, dale al audio, Carmen. A ver si le podemos dar. Vale, Ahí. yo simplemente preguntarme en dónde quedan los derechos humanos en este Ujú. panorama. Vale, pues genial, porque además la última ronda va a ir un poco también por apuestas en ese sentido de qué alternativas tenemos a este panorama que frente al sol y el calor, sí, saber cómo hacer llegar este mensaje. Esto nos preguntan también en el chat, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos llegar el mensaje que no seamos solo los 10 que hoy estamos aquí, las decenas que lo van a mirar en el curso? ¿Cómo aterrizar este mensaje, no? Nos preguntan. Hay que hacer TikToks, dice Maider. Ya nos pondremos con eso en otro momento. Pero, Tika, Pera, ¿qué alternativas se os ocurre? ¿Cómo podemos comunicar alternativas de paz que sean creíbles, evitando que, como siempre, seamos los ingenuos tontos que no entendemos que hay que aceptar tener armas, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Tika, ¿cómo lo ves tú? Te damos 5 minutillos para dejar otros 5 para Pera. Yo voy a ser rápida. Mira, con la pregunta de Carmen, de cómo quedan los derechos humanos, pues mira, están cuestionados. Yo creo que si otra conclusión es que podemos hablar, yo creo que hemos hecho mención en que la Unión Europea nace en un momento de posguerra y con una idea de volver a decir que eso no puede volver a pasar. Y no solamente en Europa, sino que en todo el mundo, en los últimos 70 años se generaron consensos. De 1950 hasta 2020, 70 años, consensos alrededor del Estado, de la democracia, la política o los derechos humanos. Todos estos conceptos están siendo cuestionados. Trump, Milei, Orbán, Meloni cuestionan el Estado, la política,
cuestionan los derechos humanos o cuestionan la democracia. Mm. Por tanto, estamos en un periodo de cuestionamiento. Mm. En el otro sentido, o el término de las cuestiones, mirad, yo diría, por ejemplo, Pere iba diciendo, estadísticamente las guerras no acaban en victorias militares, ¿vale? Pero nos vamos a encontrar que si esos argumentos los llevas a la cola del pan, empiezan a decirte, pues ya verías tú con Hitler, con eso, pues eso no acabó de esa manera. Son debates de más difícil hacer. Yo intento acudir a los recuerdos de la gente de lo que han supuesto las guerras. Yo creo que todos tenemos recuerdos de lo que nos han vivido en casa con padres, abuelos, etcétera, y decir, mira, la guerra no es heroica, la guerra no es lo que me cuentan las películas, la guerra rompió las estructuras sociales, las de vecinos, los familiares, destrozó la economía, destrozó el futuro de una o dos generaciones de un país. Y la cuestión es decir, mira, no me vendas la moto, que yo eso no lo voy a comprar, que no voy a estar a favor ni del rearme ni del militarismo, porque eso nos puede conducir a una guerra. Yo creo que los del País Vasco también tenéis vivencias de cómo conceptos abstractos desde soberanía, libertades, derecho, nación, nos lleva a los peores escenarios de vida que podíamos vivir. Y por tanto, es decir, por conceptos abstractos no nos vamos a enrolar porque vamos a seguir perdiendo mucho más. Yo creo que intentar aprovechar experiencias vitales para rechazar cualquier planteamiento que nos pueda, o acción política que nos pueda llevar o encaminar hacia las guerras o hacia la violencia. Espera, y entonces, ¿cómo lo ves tú en esta ronda para ir terminando también más hacia una mirada más positiva? ¿Qué podemos realmente hacer? Sí, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco, digamos, realmente se nos vende, el problema es cuál es el discurso que recibimos, que se recibe socialmente, digamos, es un discurso único que además se nos mete, digamos, en el bando de los Estados Unidos y en el bando de la OTAN, y que implica una seguridad que para resolver los problemas hay que utilizar medios militares, ¿no? Entonces, frente a esto, lo que surge es la seguridad humana, que se pregunta para quién es la seguridad. Y la respuesta de la seguridad humana es que tiene que ser para todas las personas del mundo, ¿no? ¿Y ante qué? No ante una posible invasión de Rusia, que es altísimamente improbable, como hemos intentado comentar y ver aquí, sino ante los grandes retos que tiene la humanidad, que son retos globales y transfronterizos. Transfronterizos significa que no entienden de fronteras. Lo vemos en el cambio climático, lo vemos en las pandemias, lo vemos en las olas de calor, lo vemos cada año. Curiosamente, decimos que las temperaturas son más altas que las del año anterior. A esto se le llama cambio climático, bueno, etcétera, digamos, ¿no? Y no solamente ante estos retos transfronterizos, es muy importante lo de transfronterizos, porque significa que no se resuelve defendiendo las fronteras, sino que se resuelve con cooperación global. Hay una... Gaia Vince en The Guardian hace unos meses decía: la única esperanza que tiene la humanidad es cooperar como nunca ha hecho hasta ahora. Es evidente, se puede decir que es utópico, pero lo que ocurre es que la solución actual realmente se está demostrando que nos está llevando a la desgracia total, digamos, ¿no? Esto requiere no violencia, o sea, no violencia en el sentido de paz en contra de las soluciones violentas, y requiere llegar a los fines mediante medios que sean coherentes con los fines. Y aquí hay muchos discursos. Dejadme que comparta una última
último diagrama, que es este, que parece muy complicado, pero lo comento en un minuto, ¿eh? Resulta que hay muchos discursos que están totalmente silenciados, ¿eh? Yo creo que a muchas de vosotras os ocurre que estáis como disociadas, ¿eh? Yo cuando oigo los discursos pacifistas veo algo distinto a lo que escucho en la tele. Cuando veo los discursos ecologistas o los discursos feministas, estoy descubriendo facetas absolutamente distintas de las que hay en la tele. Y aquí hay un tema que es que yo, como que tengo una formación científica, no puedo evitar hacer un comentario desde la ciencia. Y desde la ciencia se están haciendo propuestas que están en otra galaxia, absolutamente distintas, es otro mundo distinto. Y quiero finalizar con esto, que son los DLS. Los DLS son los estándares de vida decente. Los estándares de vida decente, aquí los tenéis, están divididos en alimentación, sistema de vivienda y vivienda digna, y luego higiene, que significa agua y tener un baño en las casas, etcétera, el vestido, la salud, la educación, la comunicación, la movilidad y la energía que se necesita para todo esto. Estos estándares de vida digna, desde la ciencia, esto ha permitido cuantificar la seguridad humana. En estos momentos existen propuestas de lo que se podría hacer para que 8.000 millones de personas tuviesen seguridad humana basada en estos principios de los estándares de vida digna. Y el resumen, que lo tenéis también en este documento que os hemos compartido antes, es en un artículo de Jason Hickel y Sullivan, que explican que es posible que los 8.000 millones de personas que habrán dentro de unas décadas en el mundo puedan vivir con una vida digna, con alrededor de entre un 30 y un 44% de los recursos materiales actuales y de la energía actual. O sea, dicho en otras palabras, si se pasase de una geopolítica de confrontación y poder y de yo soy más fuerte, absolutamente patriarcal, que los demás, a una geopolítica de cooperación para salvar a la humanidad presente y venidera, y a la biosfera además, resulta que podríamos gastar menos de la mitad de lo que estamos gastando ahora. Y este para mí es un mensaje de esperanza, digamos, un mensaje de esperanza que lo difícil sería comunicarlo bien a la gente, para realmente conseguir aumentar la base y porque los pueblos tenemos un poder que no utilizamos, que desconocemos, pero si lo utilizásemos podríamos realmente cambiar las cosas y llegar a este mundo posible y necesario del que nos hablaba Arcadio Oliveras. Con eso termino. Lindo mencionar a Arcadi también antes de cerrar. Bueno, pues efectivamente tenemos, ¿no?, un trabajo por hacer por comunicar esta actividad sincrónica. Pretendía también en parte eso, ¿no?, poner también dentro de este curso que organiza anualmente SCUIES este año toda esta cuestión del rearme, ¿no? Y un poco por hilvanar así algunas de las ideas que habéis ido tirando y que he ido apuntando. Pues la idea, ¿no?, de que el rearme no es ni inevitable ni es neutral, que es una decisión, y es una decisión política en este caso, ¿no? No solo política, ya lo hemos visto, hay otros intereses detrás. También la idea de que frente a imágenes que se están dando, en realidad no existe un plan común en Europa. Bueno, el plan es, de hecho, no generar un plan común, y que los 27, por tanto, están en una apuesta de gasto de forma descoordinada. Y esa potenciación del gasto militar en Europa también se está dando a la vez que se recorta también una protección, el gasto en protección social. También la cuestión de que se justifica el rearme como una idea de seguridad, ¿no? Y la palabra seguridad yo creo que es una de las claves, porque en realidad luego no se distingue entre seguridad humana, de la que está ahora también comentando Pera, ¿no?, todas esas variables que realmente inciden en la seguridad humana, y la defensa militar.
Y luego esta idea de que esa previsible disuasión era la palabra, ahora tengo duda. Eso es, esta idea de la disuasión que en realidad genera una espiral de armamento, ¿no? Más armas, más miedo, más gasto, ¿no? Y la importancia también de algo que se nos suele olvidar, que parece que no está conectado, pero la realidad de la memoria histórica, ¿no? La importancia de recuperar la memoria histórica para desmontar el relato bélico actual y para visibilizar, ¿no?, los impactos que esto tiene en otras cuestiones como los derechos humanos, la convivencia, la vida, ¿no? La militarización, además, está absolutamente desconectada de otras amenazas reales que tenemos, como la crisis climática, por ejemplo, y que la paz en realidad, por mucho que, bueno, que nos sigan vendiendo que no es posible, pues no tiene por qué ser una utopía, sino que es una construcción también política y estratégica, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a cumplir bien los tiempos. Estoy muy contenta. Muy bien. Pero efectivamente queríamos, aunque haya sido breve, plantear esta reflexión, ¿no? Que es una reflexión política, una reflexión ética, entender cómo el rearme europeo supone desviar recursos de apuestas mucho más centradas en cuestiones sociales y de desarrollo sostenible hacia una estrategia militarista y que no por ello además garantiza realmente una seguridad. Si viniera la guerra, no estamos realmente preparados para vivir de manera segura. Y que afecta directamente a nuestro modelo de sociedad. Y bueno, a mí no me queda otra que agradecer a Tika Font y a Pera Brunet, ambos del Centro de las y de otro montón de sitios como activistas por la paz que son, por compartir su análisis y su experiencia. Recuerdo también que en el chat tenéis, y bueno, supongo que se mandará durante el curso, un montón de recursos que han compartido, artículos muy interesantes, artículos, algunos más de análisis, otros más de reflexión y divulgación. Y bueno, gracias a ambos por recordarnos que cuestionar la cultura del miedo y la disuasión es un acto urgente y necesario. Así que os invitamos a seguir reflexionando. Eskerrik asko, y Ana, no sé si quieres Sí, cerrar tú. bueno, yo ya, al igual que tú, quería dar las gracias para, bueno, las personas que estáis aquí hoy en esta, bueno, en esta charla, en esta puesta en común de este tema, ¿no? Que también nos han informado Tika y Pera. Muchas gracias. A ti, sobre todo, Mayer, también, porque, bueno, nos has hecho nos has hecho aquí un poco aparte de este principio que no conocía yo, ¿no? De esta dinámica que parece que por Zoom se agradece bastante, yo me la voy a apuntar, y bueno, por como nos has hecho un buen resumen de todo lo que hemos hablado. Podríamos estar aquí, por desgracia, con este tema bastante, digo por desgracia, porque son temas, a mí me han impactado muchísimo los datos, me parecen increíbles. Y bueno, pues estamos aquí en común, para hablar sobre esto. Yo me encantaría que saliesen y que pudiésemos compartir, aparte de el vídeo que quedará de todo esto, los materiales, cualquier cosa que se nos ocurra en positivo para poder tratar este tema y hacer un poco de campaña, ¿no? De cómo, de dar todos estos datos. Yo ahora mismo voy a poner en mi estado cosas que he ido copiando, ¿no? De datos del armamento y lo que gastamos, para que seamos conscientes de a costa de qué estamos haciendo todo esto, ¿no? O estos gastos que quieren que tengamos, ¿no? Bueno, pues sin más, no me alargo. Yo creo que estamos justo a media. Que está muy bien también para conciliar la otra vida que tenemos ahora. Y gracias a todos y todas por estar aquí de parte de Scoobies, por supuesto, y que seguimos en contacto y seguimos con temas así tan interesantes como el de Eskerrik asko, hemen egotea guztioi. Agur. Bueno, muchas gracias a vosotros. Adeu, agur. Mila Agur, esker zuei, agur. Adiós. agur, agur.